Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. ¿Has escuchado alguna vez la historia del apóstol Pablo? Si llevas algo de tiempo siendo parte de la iglesia, lo más seguro es que sí. Si tú escuchas algún sermón, hay una alta probabilidad de que sea sobre una enseñanza de Pablo. Hemos escuchado del enemigo del evangelio que perseguía a cristianos, transformado por un encuentro con Jesús, que lo convirtió en uno de los misioneros más importantes de toda la historia. A menudo se habla mucho de Pablo y con buena razón. Entonces, en esta serie de 5 historias equivocadas, ¿qué podría haber de raro en esta historia? Bueno, uno de los efectos de la familiaridad es perder perspectiva. Y mientras más escuchas de Pablo, más fácil es perderte lo rara que es realmente su historia. Permíteme empezar desde el inicio. Pablo era un fariseo. Listo, no tenemos que avanzar más. Ahí está lo primero raro. Fariseo. Las personas a quienes Jesús acusaba de hipócritas. Jesús amoroso, paciente, amigo de pecadores. En mi opinión, enojar al príncipe de paz debe ser un talento. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en quiénes eran estas personas? Me refiero más allá de simplemente verlas como, son los malos de la historia. Son los que a cada rato aparecen en los evangelios. Sino, ¿quiénes eran estos fariseos? Ser fariseo no era un título académico, era una forma de vivir. Un club exclusivo, destacados por ser élites de la sociedad judía. ¿Qué te hacía parte de esta comunidad cerrada? ¿Preguntas? Bueno, que tú seguías todas las leyes de la forma más estricta posible. Que tú demostrabas a otros que conocías la palabra de Dios. A cambio, tú recibías prestigio, respeto de todos a tu alrededor. Tú eras de los pocos que sí cumplían con la ley de Dios. Tú estabas por encima de todos por tus conocimientos y tu impecable carácter. Básicamente, tú eras un ser perfecto rodeado de pecadores. Tú ayunabas y hacías que otros lo notaran. Tú te colocabas en la esquina para orar en voz alta y agradecer a Dios que no eras como los demás. Esta era una cultura de tradiciones estrictas donde tú te ganas prestigio a través de cuidar lo que otros piensan sobre ti. Ellos se miraban como líderes, como la única luz dentro del pueblo judío. Ellos vivían en comunidades dentro de comunidades más grandes, marcadas para que todos pudieran ver y decir, ellos son los fariseos. Y Pablo lo había logrado. Él había pasado por todos los requisitos, se había ganado el respeto de su comunidad y ahora se encontraba en el mejor lugar posible de su punto de vista. ¿Te imaginas cómo sería eso? Trabajar por años, sufrir el desprecio de una comunidad elitista, tener que ganarte el favor de las personas a tu alrededor al cumplir con los más diminutos detalles. Esto no era una tarde de humillación para ser parte del grupo. Era una vida de esclavitud para tratar de ganarte el respeto de otros. Tal vez ahora entiendes un poco más por qué Pablo era tan celoso de sus creencias. Porque ese celo lo llevó a donde él estaba. Y cómo llegó a perseguir a este grupo de personas que seguían las enseñanzas de un nazareno. Más si este nazareno lo que les decía es que los detalles de la ley no eran lo más importante. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que este nazareno, que ni siquiera ha estudiado donde yo he estudiado, venga a decirme que en lo que yo he trabajado toda mi vida no es lo más importante? Pero un día, Pablo tiene un encuentro. Jesús resucitado se le aparece y lo confronta. Pablo queda ciego
Y es a través de la oración de uno de estos cristianos que recupera la vista. Esto lo lleva a entender lo que verdaderamente importa y se dedica a llevar las buenas noticias, este evangelio con el cual se ha encontrado, a todas partes, a empezar iglesias y a cuidar de los cristianos. Pablo, el que pasó toda su vida siguiendo la ley al pie de la letra, escribe esto en Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Pablo, fariseo, hablando de todo lo que la ley no puede hacer. Pablo, fariseo, hablando de que no hay condenación, cuando la condenación era la fuente principal de satisfacción para el fariseo. Porque para muchos lo bonito de ser impecable no es la satisfacción de perfección, sino que hay personas imperfectas a las cuales tú puedes condenar para asegurar tu lugar ante la sociedad. Y si te pregunto en este momento, ¿qué tipo de historia es esta? Tal vez me digas, bueno, es una historia sobre libertad. Pablo ahora es libre, ha encontrado la belleza del Evangelio que lo libera de seguir todo al pie de la letra. Antes le importaba lo que otros pensaban, pero ahora ya no. Y tú tal vez te sientas identificado en esta historia. Especialmente si has crecido en una cultura donde tienes que ganarte el respeto de otros. Si Dios te ha llevado a superar la ansiedad creada por tener que complacer a otros, debes atesorar esa historia. Pero no es precisamente la historia de Pablo. En 1 Corintios capítulo 9 le escribe: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Esto choca con las personas que ven en Pablo el permiso para actuar como ellos desean. Si tú miras la historia de Pablo y miras una historia de independización, de individualización, de ser libre de las expectativas de la sociedad, debo decirte que no es tan así. Si eres alguien que le gusta su libertad, tal vez te identificas con la forma en la que Pablo confronta a otros. Tal vez digas, sí, yo soy como Pablo, yo digo las cosas tal y como son. A mí no me importa lo que piensen otros. Y luego vienen pasajes como estos que traen incomodidad. Porque son pasajes donde Pablo está haciendo todo lo posible por conectar con otros. Suena equivocado, ¿verdad? Esta debería ser la historia de cómo un individuo triunfa sobre traiciones y la sociedad. O tal vez pensabas que era la humilde historia de un siervo que hace todo lo posible por complacer a otros. Y luego encuentras pasajes en los cuales los regaña de formas que nadie más se atrevería. ¿Cómo reconciliamos estas características de Pablo? ¿Cómo entendemos que en un momento es libre y no le importa lo que otros digan, pero en otro momento es esclavo a lo que necesitan las personas? Bueno, en mi opinión, creo que la palabra más apropiada es autonomía. Viene de autos y nomos. No me refiero a carros y personajes diminutos, me refiero al griego. Autos significa propio y nomos significa ley. Autonomía es la característica de seguir una ley interna.
es la capacidad de poder gobernarte a ti mismo. Es diferente de una anarquía donde simplemente hago lo que se me ocurra. Y es diferente de simplemente seguir una ley arbitraria porque eso es lo que siempre hemos hecho. O que todos alrededor mía hacen. Mira lo que Pablo escribe en este mismo capítulo de 1 Corintios. El versículo 19 dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Las personas que quieren ser libres de las expectativas de otros no entienden la esclavitud de Pablo. Las personas que quieren sacrificarse por complacer a otros no entienden la libertad de Pablo. No es que sea independiente de la ley, Pablo sigue obedeciendo la ley. Pero al igual que tú, si has aceptado a Jesús, existen fuera del rango de la ley. El plan de Dios no es hacerte esclavo a las tradiciones de la religión, pero tampoco es darte el permiso para vivir la vida como quieras. Tu libertad conlleva una responsabilidad. Y esa autonomía te pone la pregunta: ¿qué leyes pondrás para ti mismo? ¿Qué beneficio va a traer tu libertad? ¿Con qué propósito eres libre? Pablo utilizó con sabiduría su autonomía. Y como resultado aquí estamos, tú y yo, gentiles, como parte de la iglesia. La pregunta es: ¿qué harás tú? Deseo que encuentres la libertad para hacer el bien y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lab.